Bien, muchachos, vamos a retomar nuevamente por donde quedamos en la primera parte de la mañana, que es hasta esta pregunta. En ese momento ya habíamos tomado un tiempo para llevar a cabo la lectura, sin embargo, me comentaban que no habían entendido, o sea, que no tenían claro cómo abordar la pregunta o cómo responderla. Esta es una pregunta de uso comprensivo del conocimiento. Eso quiere decir que, ¿qué pasó aquí? No. Se salió un momento la diapositiva, no sé por qué. Vamos a retomar acá. Ok, les decía, muchachos, que en esta pregunta sí hay algunos conceptos que es necesario que relacionen con lo que están viendo acá. Es por eso que es una pregunta de uso comprensivo del conocimiento. Entonces vamos a tomarnos unos minutos para leerla nuevamente. Quizás algunos ya hayan visto la respuesta. Creo que la habrán visto ahora. No sé. Creo que la habrán visto cuando puse las diapositivas. Sin embargo, lo importante es que hagan el análisis ustedes mismos, que la lleven a cabo y bueno, aunque no sea esa misma que ustedes vieron ahí, escojan la que ustedes creen y ya charlamos acá, ¿bien? Entonces vamos, son las 9:54. Yo pongo acá un reloj con segundos. Vamos a tomarnos hasta las 9:57 para leer nuevamente la pregunta y que ustedes tengan una opción de respuesta ahí. Sé que algunos la tienen ya, pero hay otros que no. Entonces vamos a dar esos minutos de más para que las otras personas tengan una respuesta también. Hasta las 9:57. Listo, muchachos, 9:57 con 6 segundos de la mañana. Ya eligieron alguna opción de respuesta. De pronto los que me comentaban ahorita que no habían entendido, ya eligieron una opción de respuesta esta vez. O tienen dudas o quieren de pronto esperar la explicación. Creo que fue Yarlady la que me Yo comentó quiero ahorita. esperar, yo quiero esperar la explicación porque sigo sin entenderla. Pero ¿por cuál opción, empecemos contigo, por cuál opción de respuesta te irías así si tuvieras que elegir una? Porque, o sea, en una pregunta que no entiendas no vas a dejar la respuesta vacía. ¿Cuál elegirías tú al leer el contexto ahora mismo? Por la B, pero o sea, no estoy así como que segura de escogerla. Profesor, yo me iría por la A. Listo, tenemos acá, vamos a anotarlos. Tenemos una partidaria con la B, otra partidaria con la A. Los demás, ¿qué respuesta elegirían, muchachos? De pronto Stevens, Goethe.
Pacheco, Yandris, ¿qué elegirían ahí? Villarreal, Profe, señor, yo cogí la A. listo, Profe, yo Ah, estoy entre la profesor. E y la D, pero cogí la A. la A, bien, Yo escogí la B, profesor. la Yo escogí B, la B, profesor. Sí, la, profesor, yo Cogí la también. B, A profesor. ver. Yo escogí la B Ah, porque Yo la A también no me escogí la B, pareció. profesor. Yo escogí la B también. ok, o sea, tenemos, digamos que dos equipos aquí, un equipo A y un equipo B. Me gustaría escuchar a los partidarios de la respuesta a alguno cualquiera. ¿Por qué eligieron de pronto esa opción de respuesta A en esta pregunta? ¿Por qué eligieron la A, muchachos, los que la eligieron? Ahora no hablan. O no los escucho yo, ¿no? Ninguno de la A quiere defenderla, ¿no? No, o sea, cualquier Profe, explicación puede ser válida, tranquilo. Adelante, coméntame. yo escogí esa porque, o sea, el movimiento antes el movimiento que llevaba el circulito azul era rectilíneo antes de chocar con el otro. Entonces por eso pienso que al momento de chocar las dos siguen con el mismo movimiento, aunque en diferente dirección. Ok. Listo, o yo sea, estoy sí es, esperando la explicación porque está entre la B. Entonces me fui más por la A. Pero estoy ok. esperando la explicación porque Tenemos a Joyver ahora. Adelante, Joyver. Profesor, mi opción de respuesta fue la B. ¿Por No me qué Joyver? pareció no me pareció la A porque dice rectilíneo acelerado. Y sabemos que hay aceleración cuando hay cambio de velocidad, ¿no? Y Ujú. yo creo que en el contexto no nos están diciendo que hay un cambio de velocidad, simplemente que hay una velocidad 1 en dicha partícula, dicho cuerpo. Entonces para mí la A no puede ser. La C dice porque solo hay fuerza de atracción después del choque. Atracción, no sé, no creo que estén hablando de partículas como tal para hablar de atracción, repulsión, cosas así, Ujú. diría yo. La D porque dice el movimiento era curvilíneo acelerado antes del choque. Aparte de los de acelerado que dijo ahorita no puede ser y aparte por el curvilíneo. Estamos viendo que la velocidad como tal movimiento es recto, rectilíneo. Entonces por eso me fui más por la B. Ese fue un excelente análisis ahí, Joyver. Vamos a darle la palabra ahora a Flores. Adelante, Flores. Profesor, yo solamente le quería decir que el compañero Haider está intentando entrar y no lo deja a usted, o sea, sale como si no lo deja a usted. O sea, como si, no sé. Aquí, que esté en la sala de espera no está. Ah, Ahora, puede ser que él esté entrando al otro link, al primero. Ahora sí me sale admitir. Ya. bueno, profesor. Vale, gracias, Flores. Para entrar ahora, bueno, ya ustedes, como todos están aquí, lo hicieron ya, tenían que entrar era al segundo link. Bien, el análisis que hizo Joyver, en efecto, fue un análisis resumido bastante bien en realidad. La respuesta es la B, muchachos. Vamos a explicar por qué. Dice, un cuerpo con velocidad V1 colisiona con un cuerpo quieto de igual masa. Hasta ahí, ¿qué podemos nosotros ver? Estamos entrando en un tema que es choques. Sí, son choques y eso se asocia con algo que se llama cantidad de movimiento, impulso, varias temáticas asociadas a eso. Sin embargo, sigamos leyendo. Nos dice, los dos cuerpos se mueven de una forma rectilínea uniforme como se muestra en la figura. Es decir, luego del choque, ambos se están moviendo de una forma rectilínea uniforme. Y ahí nos muestra una figura. Es decir, antes del choque,
existe un concepto que se llama cantidad de movimiento o lo que ustedes ven allí como momentum. ¿Sí? Y lo que ustedes ven como momentum en ese contexto es lo que también conocen como cantidad de movimiento. El momentum es la cantidad de movimiento. Eso es lo que quiere decir eso allí. Es lo mismo. ¿Y qué es la cantidad de movimiento, muchachos? Es la relación que existe entre la masa y la velocidad que un cuerpo está llevando. Más específicamente su producto. El producto de la masa por la velocidad es lo que se llama cantidad de movimiento. Y esto se los explico para que lo tengan presente allí. Sin embargo, dar la respuesta en específico es un poco más sencillo de lo que parece. Pero vamos a hacer una explicación global de todo lo que tiene esta pregunta. Sí, de todos los temas que se puedan ver aquí. La cantidad de movimiento es eso, es el producto de la masa por la velocidad de un cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, muchachos? Que antes del choque, nosotros vamos a tener entre los dos cuerpos una cantidad de movimiento que solo adquiere un valor para el cuerpo que es verde. Vamos a suponer que es verde ese color. Sí, él es el que tiene una cantidad de movimiento en ese momento. ¿Por qué? Porque es el que está en movimiento, el que está presentando un valor de velocidad hasta ese momento, ¿sí? El otro permanece quieto y por tener una velocidad cero va a tener una cantidad de movimiento cero. Ahora, luego del choque, el momentum total se conserva. Eso es una ley que se llama conservación de la cantidad de movimiento o del momentum total. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? En choques, el momentum total se conserva cuando el choque es elástico, es decir, el momentum total inicial es igual al momentum total final. Expliquemos un poco mejor eso. El momentum inicial es igual al momentum final. El momentum inicial, muchachos, corresponde simplemente al momentum de ese cuerpo número 1 que ustedes están viendo ahí. Él se está moviendo manifestando ese valor de velocidad 1 que ustedes están viendo. Luego, después del choque, van a haber dos cantidades de movimientos diferentes. Una para el cuerpo azul, para el cuerpo verde y otra para ese cuerpo rosado que ustedes están viendo allí. Es decir, esa cantidad de movimiento inicial se repartió luego entre los dos cuerpos y ya manifiestan un valor de velocidad diferente, un valor B, que es el que les ponen ustedes allí. El momentum total se conserva cuando el choque es elástico y cuando el choque es elástico quiere decir que no hay pérdidas de energía en el momento del choque. También se puede decir que no hay fuerzas externas ahí que influyan en que eso se pierda algo de energía allí. Cuando en general en la vida, muchachos, todos los choques hacen que se pierda un poco de energía en forma de calor, ¿sí? En forma de deformación también. A veces los cuerpos absorben cierta cantidad de energía deformándose. Entonces, eso ocurre aquí. El choque es elástico, quiere decir que toda esa cantidad de movimiento inicial se traspasó a los cuerpos y se conservó totalmente. Eso que ustedes ven como momentum total acá abajo, dice, teniendo en cuenta que el proceso se conserva el momentum total. Cuando nosotros afirmamos que se conserva esto, ¿sí? Queremos decir que en realidad durante el choque no hubieron fuerzas externas que impidieron que se conservara ello. Ya estamos viendo hacia dónde se puede ir la respuesta. Entonces luego nos preguntan nuevamente, ¿por qué después del choque los cuerpos se mueven de forma rectilínea uniforme? Y es una pregunta que puede ser un poco general incluso. Lo que nos piden es establecer esa relación entre el momentum total y lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, porque eso es la forma rectilínea uniforme. Hablemos un poco de eso también. Por allá cuando ustedes están en décimo, al principio de décimo, ustedes vieron una temática que se llama movimiento rectilíneo uniforme y vieron una también que se llama movimiento rectilíneo uniforme acelerado.
En el movimiento rectilíneo uniforme, muchachos, nosotros vamos a tener cuerpos que se desplazan de forma rectilínea a velocidad constante. Tal cual como Joyver nos dijo. Joyver dijo, profe, si nosotros estamos yendo allí, que inicialmente ese cuerpo está viajando con una velocidad 1, a nosotros no nos están afirmando en ningún momento que él esté cambiando de velocidad. Él está moviéndose con un valor de velocidad 1 constante allí. Al momento del choque, esa velocidad luego se divide allí debido al fenómeno de momentum total como tal. Ahora, todo esto es a modo de recordar, ¿sí? El movimiento rectilíneo uniforme tiene estas características, que es una velocidad constante, tiene por ende una aceleración igual a 0 y viaja de forma rectilínea. Son cosas que nosotros debemos recordar para que esto se cumpla. Ahora, lo que nos preguntan a nosotros, además de saber eso, es por qué un cuerpo puede viajar a velocidad constante. ¿Sí? Hay varias razones para que eso ocurra, que es lo que nos están preguntando nosotros como tal. Listo, nos están preguntando por qué eso es así. Ahora, un cuerpo puede viajar con velocidad constante cuando no existen fuerzas externas que influyan en él o cuando esas fuerzas externas, en caso de existir, se estén contrarrestando entre sí. Son razones para que un cuerpo viaje con velocidad constante como tal, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros viajamos en un suelo que no tiene fricción alguna, no habrá esa fuerza de rozamiento externa que haga que mi velocidad varíe a medida que yo me esté desplazando, ¿sí? Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, esos cuerpos que ustedes ven allí se empiezan a mover de forma rectilínea y eso puede ocurrir por dos razones que fueron las que mencionamos acá. La primera es porque hay fuerzas externas que se contrarrestan entre sí y la segunda es porque no hay fuerzas externas después del choque, ¿sí? A nosotros no nos están hablando de que ellos estén apoyados en una superficie, no. Ellos se mueven ahí libremente, es lo que nos está dando nuestro contexto. Solo nos están preguntando, solo nos quieren decir por qué esa forma es rectilínea uniforme. Un cuerpo puede viajar a velocidad constante, muchachos, cuando no existen fuerzas externas que hagan que ese movimiento cambie. Fuerzas externas como cuáles, muchachos. Una de ellas es la fuerza de rozamiento, ¿sí? De hecho, es la que más puede influir realmente en el cambio de velocidad de un cuerpo. Porque ellos luego viajan con valores de velocidad que son constantes. Y son constantes porque no hay fuerzas externas que hagan que eso cambie. Y por fuerzas externas me refiero a fuerzas de rozamiento, y que eso influya luego en pérdidas de energía por calor, que se pierda un poco por ello, ¿sí? La respuesta A nos comenta, porque el movimiento era rectilíneo acelerado antes del choque. Joyver nos dijo, muchachos, en efecto, que no nos están afirmando en ningún momento que eso era así. Ese cuerpo viajaba con una velocidad 1 constante, chocó y luego esa cantidad de movimientos se dividió en dos partes. Eso es lo que ocurrió. La opción C nos está diciendo que hay una fuerza de atracción después del choque, pero las fuerzas de atracción ocurren en dos situaciones. Primero, cuando nosotros tenemos cuerpos suspendidos en el aire y somos atraídos por el propio peso. No es lo que está ocurriendo allí. No es lo que nos afirma ese contexto. El segundo es cuando estamos trabajando con cargas eléctricas, y ya es algo que hemos visto más recientemente. Cuando trabajamos con cargas eléctricas sí podemos visualizar fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión, tal cual como lo explicó Joyver. Y la opción D nos habla allí de un movimiento curvilíneo acelerado antes del choque. Sí, lo cual tampoco es correcto porque nos están afirmando que él está moviéndose ahí de forma rectilínea, tal cual como lo dice el vector del primer cuerpo. Entonces, muchachos, todo esto se los digo a modo de hacerles recordar qué es cantidad de movimiento, cuando un movimiento es rectilíneo uniforme,
cuando es movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y que con todo esto nosotros pudiéramos llegar a la conclusión de que la respuesta es la opción B. Es la respuesta correcta para este caso. Vamos a señalarla acá. La opción B es la respuesta correcta a por qué no hay fuerzas externas después del choque. ¿Sí? De forma simple, muchachos, porque un movimiento rectilíneo uniforme viaja con velocidad constante por dos razones. La primera no la están mencionando y la segunda está entre las opciones de respuesta. Por eso nos vamos enseguida por ellos. Claro, habiendo antes validado la coherencia de las otras opciones de respuesta. Entonces me gustaría escucharlos, muchachos. Sé que es una pregunta que exige en realidad conceptos previos que se han visto hace tiempo. Por eso me gustaría saber si tienen alguna duda, si desean de pronto que repita alguna parte o que explique mejor un poco cierto aspecto de lo que hemos dicho. ¿Sí? Me gustaría escucharlo si que ha quedado clara la razón de por qué es la opción B. Muchachos. Sí, profesor, para mí me quedó claro. Sí, profesor, quedó claro. ¿Y qué dice Joyver ahí? Más claro que el agua no puede estar. ¿Qué dice ahora Yarladies? Ya entendí, profesor. Segura, Yarlady. Sin pena. ¿Mm? Segura. Yarladies. Dígame, es que se entrecorta mucho. Ah, bueno. No, te preguntaba que si te había quedado claro. Sí, claro, ya entendí. Y Jessica Carr. Sí, ya, profe. Bien, muchachos. Sí es importante que recuerden al menos cuáles son esas características de cada uno de esos movimientos. Joyver dijo algo que no he mencionado yo a detalle. Un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ya la única diferencia que tiene con respecto al primero es que ya la velocidad no es constante. Y eso puede ocurrir por otras razones. La primera es porque existen fuerzas de rozamiento o porque ya tenemos una sumatoria de fuerza que en donde hay una que está predominando como tal, que haga que el cuerpo acelere. ¿Sí? Pero la característica más importante del uno con respecto al otro en cuanto a sus diferencias es que uno tiene la velocidad constante y el otro no. Es lo importante de ello. En uno la aceleración es cero, en otro la aceleración es diferente de cero. Puede ser tanto positiva como negativa. Entonces, muchachos, acá nos están afirmando cuál es el modelo al cual debemos nosotros regirnos y debemos recordar cuáles son las razones para que eso sea así. Entonces, todas esas son razones, muchachos, para tener en cuenta allí que la respuesta es la opción B. Sí, es una de las preguntas que les exige, como les había dicho, que recuerden más, pero bueno, para eso estamos acá, para que tengan esas cosas presentes allí y puedan en algún otro momento llegar a la respuesta correcta. Entonces, sí, muchos se fueron por la opción A, algunos por la opción B. Entonces, bien, muchachos, los que eligieron la opción B, está bien. Creo que Villarreal eligió la opción A. Me gustaría saber Villarreal si quedó claro ahora que hicimos la explicación allí. Sí, profe, ya entendía por qué no era y por qué era la B. Vale, listo, muchachos. Vamos a borrar esto para pasar a la siguiente pregunta. El único tema que no hemos abordado, el único componente ha sido el de eventos electromagnéticos. Creo que ya habla que viene de eso. Listo, muchachos. Eventos electromagnéticos, competencia e indagación. Empezamos fuerte
este componente, muchachos, pero no importa. Esta competencia de indagación, como les comentaba, siempre que llegamos a una pregunta en donde hay una experimentación, en donde se han hecho mediciones, donde se han tomado datos, es porque tenemos allí una pregunta de indagación. Recuerden, cuando ustedes vean este tipo de preguntas, muchachos, siempre váyanse a la pregunta de investigarlo, a la pregunta del enunciado, y así ustedes leen todo el problema con un objetivo en mente y pueden ahorrar tiempo de esa manera. Entonces, vamos a tomarnos desde las 10:19 hasta las 10:21 para dar respuesta a esta pregunta. Si necesitan un poco más de tiempo, me dicen, ¿listo? Empezamos en 2, 1. Villarreal tiene una pregunta adelante. ¿No la respuesta? Ya tienen la respuesta. Sí, señor. Bueno, listo, tenla ahí, tenla ahí. Te aconsejo que leas bien ahí todo, de todas formas. Profesor, yo creo que también tengo la respuesta. Ok, listo. Ustedes dos ténganla ahí. Vamos a esperar hasta las 10:21, que ya nos faltan, ¿qué? Un minuto. Un minuto, un poquito, un minuto exactamente. Ténganla ahí, mientras los otros leen la pregunta bien y dan su opción de respuesta. Ya tengo respuesta, profesor. Listo, esperemos 10 segundos más. Yo también, profesor. Excelente, vamos a esperar 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo, muchachos, para todos. Bien, vamos a escuchar primero las respuestas. No me hagan la explicación aún. Yo ahora les pregunto. Los que me comentaron que tienen la respuesta adelante, coméntenme. ¿Qué respuestas eligieron? Profesor, yo elegí la B. La Yo B, elegí la B, profesor. la La B B, también. la B. B, Todos B, han... B. A la D. O sea, el primero B, que me dijo fue B, B B. o B, D. B, B, B. Yo Listo. dije B. B, B de alguien dijo bendición. a la B de bendición. ¿Viste? Vamos a borrar acá. Todos han dicho la B hasta el momento. ¿Qué dice Villarreal? Creo que él fue el primero que dijo. Profe, mi respuesta era la B y también tengo el porqué. La respuesta es la B. Bien, muchachos, ¿quién se va Señor. por otra opción de respuesta? Ya, ahora te abrimos el espacio, Villarreal. Profesor, espera un momento, por favor. Listo, por supuesto, Joyver, claro. ¿Qué respuesta tiene por ahí Jessica Caro? Estoy leyendo, profe. Listo, listo. ¿Y Caroline? Todavía no lo he escogido. ¿Y el señor Frank Viana? Viana, ¿con qué opción de respuesta te vas? Profe, no tengo una. Dale, listo, listo. Ya, muchachos, vamos a dar un minuto más para aquellos que tienen dudas ahí todavía. Un minuto más. Hasta las 10:24.
Listo, muchachos, 10:24. Para aquellos compañeros que no tenían una respuesta aún, ¿han llegado alguna o tienen todavía dudas ahí en el proceso? Profesor, ando divagando entre dos respuestas, Coméntame. la B y la C. La B y la C. ¿Y con cuál te Profesor, irías? yo ¿Sí? tengo como respuesta la C, profesor. Listo, la C. Profe, ¿Sí? yo estoy entre dos respuestas, no sé cuál elegir. Coméntame. Profe, La B y la C. La B y la C. Sí. Listo. ¿Quién dijo profe ahora mientras ella hablaba? yo, Adelante. o sea, no sé, ya Profesor, me la preguntaron C. por qué. Sí, ya vamos a... Profesor, yo digo Ujú. porque la C. Dale, Ah, adelante. Vamos a darle la Pues, palabra a Santiago Barrio, adelante. o sea, adelante. porque creo, porque Ajá. en una parte del contexto dice que la corriente que pasa por un objeto es menor cuando su sección transversal disminuye y su longitud aumenta, y que los metales son mejores conductores de electricidad que la madera. Y el objeto 4 es un metal, su sección transversal es de 75 y su longitud aumenta en 20,3. Por eso digo que es Ujú. la C. Listo, Santiago, pero en tu análisis está bien, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta o sea, qué es lo que te piden responder o qué es lo que te piden elegir en esta pregunta? Santiago. Es el objeto que se rige como resistencia. Sí, te están pidiendo una resistencia, pero ¿cómo debe ser esta resistencia? Según lo que La te más preguntan allí. alta. La más alta. Esta Profesor, pregunta, yo creo ajá, que es la B. la B, listo. Bien, muchachos, Yo pienso les que es voy la a, B. ajá, bien, les voy a decir enseguida y ustedes me van a decir. La respuesta correcta en realidad es la A. Aunque ustedes no lo ¿Qué? crean, la ¿Cuál? respuesta es la A, la ¿Por madera. qué? Ah, ¿Por Sí, ¿qué, qué, profe? señores. profe? Sí, señores, es la A. Y esta pregunta, muchachos, es ese tipo de preguntas IFES que ustedes les tiran una cascarita mínima. Y bueno, a veces es necesario concentrarse o leer muy bien allí para encontrarla como tal. Entonces yo vi, o sea, la pregunta se las puse y como a los 15 segundos dieron respuesta enseguida. Y eso ocurre y el IFES también juega un poco en ese aspecto con los conocimientos que nosotros tenemos fuertes, ¿sí? Y en particular yo he visto, muchachos, que en estas preguntas de eventos electromagnéticos suelen hacer esto un poco. Nosotros trabajamos creo que en el segundo periodo, no estoy seguro, una pregunta que se asociaba a la resistividad donde nosotros teníamos el oro, plata, vidrio y creo que plomo. Y la mayoría se fue por no, la plata, y la respuesta era el vidrio. Porque debemos ver bien qué es lo que nos están preguntando, ¿sí? Vamos a analizar muy bien y ustedes me dicen después. Nos dice, una estudiante quiere encender el bombillo de un circuito, el cual tiene un espacio para ubicar una resistencia, como se muestra en la figura. Entonces ella tiene una pila que está aportando voltaje a ese circuito. Ahí tiene el espacio para su resistencia y tiene un bombillo el cual ella quiere encender. Hasta ahí vamos bien. Tenemos tres elementos de nuestro circuito. Ella lee en un libro que la alta resistividad de un material permite un paso de corriente menor. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que los elementos que tienen alta resistividad van a conducir menos la electricidad, porque la electricidad en sí es el flujo de electrones, el flujo de corriente eléctrica, ¿sí? Un elemento que tiene alta resistividad, que tiene alta resistencia, va a tener un paso de corriente menor. Ya ahí ahí les están tirando informaciones importantes, empezando por ahí. Seguimos. Ella sabe que la corriente que pasa por un objeto
es menor cuando su sección transversal disminuye y su longitud aumenta. Ese fue el primer punto que nos comentó Santiago Barrios ahí. Él nos dice, profe, eso es algo que hay que tener en cuenta. En efecto, es verdad. Aquí en este problema les están dando toda la información para ustedes llegar a la respuesta. O sea, no necesitan nada más, no necesitan buscar un concepto previo, no. Leer lo que les están diciendo. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que entre los objetos que tienen secciones transversales mayores y menores, allí, vamos a tener que la corriente que pasa es menor en donde se tienen secciones transversales menores. Ojo, la corriente es menor cuando se tienen secciones transversales menores. Y cuando la corriente es menor, quiere decir que hay una resistencia mayor. Entonces yo les pregunto ahora, muchachos, entre las secciones transversales grandes y pequeñas, ¿cuál tiene una mayor resistencia eléctrica? Entre las de 200 y las de 75. ¿Cuál tiene una mayor resistencia eléctrica? Entre esas dos que están allí. Vamos a hacer la anotación aquí. A ustedes les dicen al principio esto, que una resistencia mayor se asocia ahí a una corriente menor. Eso se lo dicen al principio. Ahí lo tienen. Ahora, lo que yo les digo es, una sección transversal disminuye y su longitud aumenta para cuando se tienen casos donde la corriente es menor. Entonces, solo hablando, muchachos, de estas secciones transversales, ¿cuál para ustedes, según esa parte que yo seleccioné verde, tiene una resistencia eléctrica mayor? ¿Las de 200 o las de 75? ¿Qué opinan ustedes allí, según eso que estamos leyendo? Hasta ahí. Las de 200. Me mandaron, pero ella no se acuerda de quién es. Ok, las de 200 permiten un paso de corriente mayor. Menor. No, menor. Mayor. Ah, sí, sí, mayor. O sea, ¿qué nos dicen? Cuando una sección transversal disminuye, va a permitir un paso de corriente menor. Nos dicen, ella sabe que la corriente que pasa por un objeto es menor cuando su sección transversal disminuye. Entonces, la corriente es menor en las secciones transversales menores. Y si la corriente es menor, en esas dos la resistencia es mayor. ¿Sí? Hasta ahí como vamos, muchachos, hasta ese punto. ¿Se entiende por qué hasta ese punto las resistencias de 75 milímetros cuadrados son mayores a las de 200? Hasta ese punto. Seguro, veo a Jiré como embolatada todavía. O sea, profesor, que la sección transversal y la resistencia eléctrica son directamente proporcionales. Son inversamente proporcionales. No son directamente, son inversamente proporcionales. Es decir, entre más pequeña sea la sección transversal, mayor va a ser la resistencia eléctrica. Ojo, todo esto lo he dicho en base a lo que ahí dice escrito. ¿Sí? Vamos a escribirlo un poco mejor para que lo vean bien. Profesor, o sea, yo digo eso porque en el contexto dice, ella sabe que la corriente que pasa por un objeto es menor cuando su sección transversal disminuye. Es correcto, hablando de la corriente. Ojo, de la corriente eléctrica, no de la resistencia. No se me equivoqué, fui yo, sí. Listo, hablemos primero de la corriente, ¿listo? La sección transversal y la corriente. Bien, con la sección transversal nosotros ¿qué decimos? Que la corriente, que cuando la corriente es menor, vamos a colocar una flecha acá. Que cuando la corriente es menor vamos a tener allí una sección transversal menor. Vamos a borrar esto acá.
Ok, esto nos lo dice eso inicialmente, nos dice, ella sabe que la corriente que pasa por un objeto es menor cuando su sección transversal disminuye. Ahora, hasta ese punto, muchachos, para ustedes, ¿en cuál sección transversal hay menos corriente, según lo que ustedes están viendo allí? ¿En cuál de las dos? ¿En las de 200 o en las de 75? Según lo que están leyendo allí. Ojo a la pregunta que les De digo. 75. Las de 75. Es bien. La pregunta es para todos, muchachos, para que lo tengan claro. Si no están entendiendo, tranquilo, me pueden decir. Les dicen, cuando la corriente es menor, es en donde la sección transversal disminuye. Entonces mi pregunta es, ¿en cuál de las dos hay una corriente menor, según lo que dice allí? Por ejemplo, Alexa o Villarreal. Villarreal. Le pregunto que si, que teniendo en cuenta eso que dijimos, en cuál sección transversal va a haber una corriente menor. Las de 75. Las de 75. ¿Qué opina Joan Barbosa? Profesor, donde va a poner una corriente menor sería en la sección transversal de 75. Es correcto. Ahora, les digo algo también con respecto a los que le dijeron al principio. Aquí hablamos hasta el momento de corriente y sección transversal. Ahora, ¿qué podemos decir de la resistencia en esos casos? Lo vamos a anotar. La resistencia, muchachos, y la corriente son inversamente proporcionales. Cuando una está bajando, la otra aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Lo anotamos acá. Que cuando ustedes tienen, vamos a mover esto así. Es un momentico que estoy teniendo problemas con esa fecha ahora. No se quiere dibujar. Vamos a borrar esto. Y ahora sí. Bien, muchachos, cuando tenemos nosotros una corriente menor, una sección transversal menor, en realidad vamos a tener una resistencia mayor. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir hasta ese punto. Entonces yo les pregunto ahora, muchachos, entre las secciones transversales de 200 y 75, ¿cuál tiene una resistencia mayor? ¿Las de 200 o las de 75? Muchachos, ¿Cuál tiene qué? ¿cuál de las resistencias tiene una resistencia mayor ahí? O sea, ¿cuál de las secciones transversales tiene una resistencia mayor? ¿Las de 200 o las de 75? Las de 75. Las de 75, es correcto. Eso lo hemos dicho en base a lo que nos dice, porque nos dicen que la alta resistividad de vamos a leer acá, la alta resistividad de un material permite un paso de corriente menor. Entre mayor sea la resistencia, menor es la corriente. Listo, ahí hemos terminado la parte verde. Sigamos leyendo. Nos dicen luego, nos venden la idea. Eso lo que hacen ahora es vendernos la idea. Y que los metales son mejores conductores de la electricidad que la madera. Eso nosotros lo sabemos y nos lo han confirmado ahí. Las pruebas IFE hasta ese punto nos vendieron el metal ahí. Nos vendieron esa idea. Entonces viene la estudiante y miren lo que dice. Si la estudiante desea la resistencia más alta, con los objetos que tiene disponibles, ¿cuál objeto debe elegir como resistencia? Entonces, ojo a lo que ella dice. Ella quiere ahora la resistencia más alta. O lo que es lo mismo decir, la resistencia que permite menos el paso de corriente eléctrica. ¿Sí me entienden hasta este punto, muchachos? Ahora tenemos, Sí, señor. listo, tenemos ahora esas dos de 75.
¿Sí? Hasta ahí, esas dos de 75. Las dos tienen hasta ese punto la misma longitud. Y a ustedes les están diciendo ahora, muchachos, el que mejor conduce la electricidad son los metales. Es decir, para ellos la corriente es mayor y la resistencia al paso de la corriente es menor. Y ahora, si a ustedes les preguntan entre el 3 y el 4, ¿cuál tiene la resistencia más alta? ¿Cuál sería, muchachos? ¿Mm? Profesor, repita la pregunta. La madera. La madera. Repito La la madera. pregunta. Repito la pregunta. Bien. A ustedes les dicen que los metales son mejores conductores de la electricidad que la madera. Eso quiere decir, muchachos, que los metales van a permitir un paso de corriente eléctrica mayor al que permite la madera. Van a permitir que conduzca más electricidad que la madera, que permita mayor el paso de la corriente. Y si permite mayor corriente es porque no opone casi resistencia al paso de la corriente. Los metales, en cambio la madera, por tener una alta resistencia, va a permitir mucho menos el paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, si a nosotros tenemos esas dos opciones, listo, tenemos un material con baja resistencia eléctrica, un material con alta resistencia eléctrica, y nos preguntan sobre cuál tiene mayor, elegimos la madera. Entre todos los materiales, la madera es quien tiene la resistencia más alta al paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Por eso la opción correcta es la A. Esa es la que tiene mayor resistencia eléctrica. Vamos a borrar estas dos de acá. Y esta pregunta en particular, muchachos, tiene esa particularidad de que les venden a ustedes esa idea del metal desde el principio. ¿Sí? Y miren que hubieron estudiantes que respondieron en menos de 15 segundos, que era la opción 2, que era el objeto 2. Para ustedes el objeto 2, ¿cuál sería entre todas, muchachos? El objeto 2 es... O sea, yo le cogí güey porque era el que dejaba pasar más corriente. Es correcto, muy Es el bien objeto dicho. 2. Muy bien dicho. El objeto 2 es el objeto que más permite el paso de la corriente eléctrica. Y por ser el objeto que más permite el paso de la corriente eléctrica, es el objeto que menos resistencia eléctrica tiene. ¿Sí? Digamos que si ella quiere un objeto con la resistencia más baja, ustedes deben elegir el objeto 2. Entre las opciones deben elegir el objeto 2, pero ella desea otra cosa. Ella quiere algo que no es acorde con lo que dijo al principio. Pero la pregunta IFE lo que nos pide es eso, que elijamos cuál es la resistencia más alta. Entonces el IFES tiene eso, muchachos. El IFES tiene eso de que les venden una idea desde el principio a veces. Les ponen una cascarita que es eso, la resistencia más alta. Y ahí es donde nosotros debemos estar pendientes, ¿sí? Muchachos, me gustaría saber si quedó claro. Creo que no ha quedado tan claro todavía. No sé si ustedes me puedan confirmar todavía de por qué es la opción A. No sé, alguno me gustaría escuchar qué dudas tiene aún. Me gustaría saberlo. No, profesor, quedó claro. ¿Y qué dice el señor Villarreal? A mí me quedó claro, sino que yo al momento de responder no leí completo la parte de abajo. Claro, O claro. me enredé, pero o sea, yo sabía cuál era el que dejaba pasar más y cuál era el que dejaba pasar menos. Exacto. Sino que no escogí bien. Sí, esta pregunta en particular es algo que sí tiende a confundir. Entonces, muchachos, cuando ustedes les pregunten eso de cuál es la resistencia más alta en las pruebas IFES, deténganse un poco, lean bien lo que están teniendo allí, no se apresuren a dar una respuesta, sino que lean bien lo que les están planteando, ¿sí? Es mi recomendación. Cuando encuentren este tema en particular, calma, vamos a leer bien,
porque estas preguntas tienen cascaritas. Cascarita es cuando tiene algo ahí que algo mínimo ahí que hace que la respuesta sea otra. No sé, me gustaría saber de pronto Joan Barbosa, no sé si Joan está por acá todavía, si se salió, ¿no? Como que se salió. ¿Qué Yo opina estoy aquí todavía, profesor. Ah, bien, bien. ¿Qué opina Joan? ¿Quedó claro allí de por qué Sí, está? sí, pasa que, ¿cómo se llama? Había puesto la B porque no leí bien eso de resistencia. Entonces pensé que era el que tenía la corriente, el que pasaba, dejaba pasar mayormente la corriente. Claro, Y yo claro. me fui por eso a la B. Claro, claro, eso es lo que suele suceder en estos casos. Pero tranquilos que eso es algo que el IFES pone común. Entonces, si ven preguntas de este tipo, muchachos, calma. Hago un llamado a la calma y no se apresuren a responder tan rápido como lo hicieron en este caso. Me gustaría saber, Santiago Barrios, si quedó claro allí la explicación. Sí, señor. Seguro, Santiago. Ajá. Ok. Bien, muchachos, ¿alguno tiene alguna otra inquietud con respecto a esta pregunta? ¿Algo que desee aclarar un poco mejor? O si ya podemos pasar a la siguiente. Por ejemplo, Yarlady, no sé si tenga alguna pregunta. No, profesor, me quedó claro, solamente que haya confundido eso. Ok. Y Haider Bertel. Haider. Haider, ¿estás ahí? Señor Haider como que se salió. Bien, muchachos, vamos a hacer la respuesta allí, la opción A. En este momento tenemos sin cámara, les voy a decir a quiénes. Sin cámara de los que ya, o sea, de los que no me han dicho nada, tenemos a Santiago, Haider, adelante Haider. Profesor, no se me da la cámara. No, espérate, voy a revisar nuevamente. O sea, les estoy mencionando quiénes no les veo cámara en este momento. Pizarro, no le veo cámara. José Mario, Jessica, Nancy, Andrea Ariza y bueno, yo iba porque ya me comentó ya. Que se me quede el internet por un momento. Ok, bien muchachos. Recuerden ahí que deben tener eso activado. Algo ahí importante para estas sesiones. Entonces, ténganla ahí prendida. Ahí. Todo, sí, porfa. Falta Goethe, Nancy, Andrea Ariza, señor Frank Viana también. La tengo encendida. Sí, sí, ya, listo. Bien muchachos, continuemos. Volvemos nuevamente a mecánica clásica. Esta es una pregunta de la competencia de uso comprensivo del conocimiento científico. Vamos a tomarnos para esta pregunta hasta las 10:50, ¿sí? Creo que pueden responderla antes, pero de todas formas hasta las 10:50, ¿sí? Adelante, muchachos.
Ya, profesor. Listo, listo. Nos faltan 10 segundos. Listo, muchachos, 10:50. Vamos a preguntarles a los que no tienen cámara, por ejemplo. Señor Haider Bertel, ¿qué respuesta elegiste? Ahí tienes, Se Haider. me apagó otra vez. Profesor, no tengo una respuesta aún como tal, no entiendo bien lo que viene siendo energía potencial. Dale, listo. Tómate un poco más de tiempo ahí para encontrar la respuesta. Mientras, vamos a ver, el señor Santiago. ¿Qué respuesta elegiste, Santiago? Santiago. Santiago, ¿estás por ahí? No sé si me escuches. Profe, tengo una duda. Sí, sí, claro, adelante. La energía cinética es la que se da con el movimiento, ¿cierto? Es correcto, muy bien. Vale, entonces ya. Bueno, vamos a escucharlos a todos, muchachos. Sí. ¿Sí? Diría que es la A. La A, listo. Vamos a irlas anotando. Yo también digo que es la profesor. Yo digo que es la B, profesor. Profesor, tengo digo una que es duda. la Profe, yo creo que es la B. Ok, Yo creo que es escuché. la A, profe. Listo, tenemos A, tenemos B y tenemos una pregunta. ¿Quién fue el de la pregunta? Yo. Sí, adelante. El paso 3 es el donde la señora se está moviendo, ¿verdad? ¿O es la que está Sí, acostada? él va en el paso 3, él está en el aire en ese momento. Ah, ya, entonces mi respuesta es la B. La B también, profesor. Listo, Flores, La B. excelente. Bien, bien. Bien, muchachos. La B. Vamos a ver qué sucede. Me gustaría escuchar a los partidarios de la A. Escucharlos ahí. De los que respondieron la A, muchachos, ¿por qué respondieron la opción A? El equipo A no defiende sus argumentos. O le damos paso al equipo B. ¿Qué dicen los de Yo la opino B? que sí. Ajá, coméntame. Profesor, yo escogí la B porque ya sabemos cómo nos da la compañera dice energía cinética cuando uno está en movimiento. Y de lo contrario, energía potencial cuando uno está quieto, estático. Entonces, en la imagen 1, por decirlo así, se ve que la señora está corriendo. Está en movimiento, debe ser cinética. En la imagen 2 está como quieta, estática, o sea, por un momento para caerse. Entonces, imagino que es potencial. Y en la tercera está en el aire, o sea, debe estar todavía en movimiento, así que imagino que también debe ser cinética, o sea, es la B. Ok, bien, bien. Fue un buen análisis allí. Vamos a darle la respuesta, a darle la palabra a Javier Villarreal. Adelante. Profe, yo digo que es la B porque en el primer punto él está corriendo por lo que tiene energía cinética, está en movimiento. Y ya cuando llega al segundo punto, ya su energía cinética queda en cero, porque ya ahí frena, ahí se queda estático. O no se queda estático, sino que como su energía cinética es cero, la potencial empieza otra vez a aumentar. Pues él ahí detiene su movimiento hacia el cielo o hacia arriba. Cuando llega a la cima, entonces su energía potencial es mayor. Y ya cuando empieza a descender, otra vez su energía cinética aumenta y disminuye la potencial. Bien, bien, listo. Bien, muchachos, la respuesta a esta pregunta es la opción B. ¿Sí? Para los que respondieron la opción B es la respuesta correcta. Vamos a ver por qué. Tenemos ahí a una persona, ¿sí? En un instante uno que está corriendo con el objetivo de querer hacer el salto con garrocha allí. Eso es lo que él busca como tal.
Entonces Arisa viene y nos pregunta, profe, ¿la cinética es la que se asocia al movimiento? Sí, es la que se asocia al movimiento. Es decir, si un cuerpo está manifestando un valor de velocidad, entonces él está manifestando un valor de energía cinética. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir eso. Entonces él está corriendo en el suelo y él quiere correr lo más rápido posible. ¿Para qué? Para acumular una mayor cantidad de energía cinética posible. ¿Sí? Para luego transformarla en otro tipo. Entonces el instante 1 es energía cinética. ¿Por qué no es energía potencial al principio? Bueno, la energía potencial va a depender siempre del punto de referencia que nosotros tomemos. ¿Sí? Se toma por convención, muchachos, que ese punto de referencia para el suelo es 0. ¿Sí? A partir de ahí nosotros empezamos a medir la altura con la que nosotros nos encontramos. Por ende, muchachos, al encontrarse él en el suelo, en ese punto inicial, él va a manifestar un valor de energía potencial igual a 0 en ese momento. Ojo, gravitatoria y también elástica. Sí, en ese Profesor, momento inicial, ¿sí? Esa pregunta no se puede asociar al tema del lanzamiento de proyectiles, más o menos. También, allá es donde vamos, Joan. Eso es importante y vamos a aclarar algunas cosas que ustedes me dijeron ahora. También se puede asociar a eso. Vamos a darle la palabra a Villarreal. Adelante. Villarreal. No, profe, no estoy pidiendo la palabra. Ah, ¿Qué bueno. me está preguntando? No, que tenías la mano levantada. Ok, muchachos, continuemos. Esto se asocia al movimiento de proyectiles, tal cual como dice Joan. Entonces, ahí es donde viene de pronto la falla en algunos de sus argumentos. Por ejemplo, algunos me manifestaban, profe, listo. La energía cinética se asocia al movimiento. Si él está en movimiento, va a tener energía cinética. Ahora, me dijeron también, cuando él tiene un valor de energía potencial es porque está quieto. No necesariamente por estar quieto no va a tener, va a ser completamente energía potencial como tal. Él puede estarse moviendo y puede tener energía potencial también. ¿En cuál de los 3 puntos ocurre eso? En el punto 3. En el punto 3, muchachos, vamos a tener energía cinética y también energía potencial. Pero digamos que va a haber una tendencia hacia dónde se está moviendo esa transformación. ¿Sí? En el punto 1 vamos a tener allí simplemente energía cinética. Luego, a medida que él empieza a subirse con la garrocha, esa energía cinética empieza a transformarse en energía potencial, tanto elástica como gravitatoria. Elástica en la garrocha y gravitatoria porque él está aumentando de altura. ¿Sí? Ese valor de altura está aumentando porque eso es lo que él desea, convertir esa energía cinética tanto como sea posible en potencial para llegar al punto 2. Ahora, Joan nos decía que hablábamos del movimiento de proyectiles. Sí, es correcto. Cuando llegamos nosotros a ese punto 2, nosotros vamos a tener allí algo en particular. Ese punto 2 es el punto de altura máxima, muchachos. Y cuando nosotros hablamos de movimiento de proyectiles y llegamos a la altura máxima, ocurre algo con la velocidad. La velocidad, recordemos, muchachos, que es un vector que tiene 2 componentes. En el punto de altura máxima, muchachos, nosotros vamos a tener que la componente vertical de la velocidad es 0 en ese punto y solo va a conservar su componente horizontal. Es decir, allá en la altura máxima, para este caso, su velocidad no es 0 completamente, solo es 0 una de sus componentes, que es la componente vertical de la velocidad. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que él en el punto 2 todavía va a tener una parte de energía cinética, pero él lo que quiere es tener un tanto como sea posible un mayor valor de energía potencial. Sí, es por eso que él quiere transformar de energía cinética a energía potencial en el punto 2. Pero no necesariamente no va a tener energía cinética, va a tener parte todavía. Y luego en el punto 3 va a haber una tendencia de transformación de energía potencial a energía cinética. ¿Sí? La energía cinética va a estar aumentando por estar aumentando ya esa velocidad en su descenso,
mientras la potencial disminuye al estar disminuyendo la altura en la que se encuentra esa persona. Es por eso, muchachos, que todas estas son razones para elegir la opción B como la opción correcta. ¿Sí? Tenemos la tercera opción C que nos dice que pasa de cinética a energía eléctrica. La energía eléctrica no se está manifestando acá. Tampoco la energía potencial. Bueno, la energía potencial en el tercer caso puede mostrarse, pero no va a tender a ser energía potencial en el tercer punto. Y en el tercer caso, empezamos mal, seguimos mal y terminamos mal. Entonces, es por eso, muchachos, que la respuesta correcta es la opción B. Me gustaría saber, muchachos, si de pronto, más que todos los que eligieron la opción A, si quedó clara ahí la explicación de por qué es la opción B, o si tienen alguna duda ahora que lo mostramos como tal. ¿Tienen alguna duda, muchachos, con respecto a esta pregunta? Profe, yo escogí la opción B, pero antes por eso le pregunté que si la energía cinética era la que estaba relacionada con el movimiento, porque no recordaba muy bien, porque estuve a punto de elegir la A también, pero luego dije que no. Bueno, listo. Bien, excelente ahí, Arisa. Lo que deben recordar, muchachos, acá es la energía cinética es la que se asocia al movimiento y la potencial a la posición. ¿Sí? Deben recordar eso. Cuando hablemos de cinética es de algo que se está moviendo. Potencial con respecto a la posición. Sí, hay muchísimas situaciones de transformaciones de energía, pero lo que deben recordar es eso en particular, ¿sí? Cuando se asocia al movimiento, hablamos de cinética, ¿sí? Es lo que les comento ahí como tal, muchachos. No sé si de pronto tengan alguna otra pregunta en esta o alguna inquietud con respecto a esta pregunta. De pronto el señor Mauro Pacheco allí. ¿Tiene alguna pregunta, Mauro? No, profesor, desde el principio estuvo clara que era la B. Listo, listo. O el señor Pizarro. No te escuché. Como que tiene problemas con el audio. No te puedo escuchar, Pizarro. Bien, vamos a borrar acá y pasemos a la que viene. ¿Cuántas preguntas llevamos hasta el momento, muchachos? Recuerden que deben ir anotando las respuestas para que cada uno haga su autoevaluación allí. Llevamos 9 preguntas, profesor. Listo, ahí tienen suficientes preguntas para ir haciendo su propia autoevaluación allí. Ahí cada uno va viendo. Sí es hasta recomendable que escriban el tema, cosa de que ustedes sepan de pronto cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y que se enfoquen en mejorar ellos, ¿sí? Cada uno debe ser consciente de sus capacidades y fortalezas. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Bien, muchachos, esta es una pregunta de la competencia explicación de fenómenos científicos, del componente de mecánica clásica. Cuando hablamos de velocidades, de altura, desplazamientos, todo eso es mecánica clásica. Acá tenemos un modelo, ¿sí? Un modelo de mediciones que se realizaron allí. Y nos intentan llevar a querer responder sobre explicaciones respecto a ese modelo que tenemos ahí. Entonces vamos a tomarnos ahí hasta las 11:06 para dar respuesta a esta pregunta, ¿sí? 2 minutos allí, mientras leen, la observan y dan una respuesta. Esta es una de esas preguntas que puede que la respondan antes de tiempo. Entonces, y de igual forma, tómense los 2 minutos para ello. Hasta las 11:06, muchachos. Adelante. Ya. Listo. Tenla ahí, vamos a esperar hasta las 11:06
que los demás respondan bien. Ya. Ya. Profesor, Ya. Tienen la mayoría de respuestas. Imagínense, a falta de 50 segundos. Bueno, muchachos, comenten. Profe, espérese, yo todavía no he cogido respuesta. Tranquila, listo. Espere, Esperen. profe. Esperen. Listo, profe. 11 y 6, 11, sí, esperemos hasta las 11 y 6. Los que la tienen ya, tenganla ahí anotada para que la den ahora que yo la pregunte. Ah, bueno, ya son las 11 y 6. Bien, los que no tenían respuesta en ese momento, ¿ya tienen alguna, muchachos? Repita. Los que no tenían respuesta en ese momento, que si ya tienen en este momento. Sí, ya. Yo sí. Sí, ya. Listo, muchachos, suelten las respuestas. B. La B. B. La B. La La B. 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 La B. Bueno, escuché. No entiendo por qué se pierde a veces. La B, la B. La B, bien. La B. Escuché C también. Escuché D. Bueno, a veces confundo a veces entre la B y la D cuando la escucho. Bien, muchachos. Los que respondieron C, creo que fue una sola persona. Me gustaría escuchar por qué respondió C. Ahora no aparece. Bien, muchachos, ¿por qué respondieron la B? Profe, ¿Sí? a Yerlin se le fue la... ¿A quién? A Yerlin. Ah, la Yerlis, dale, gracias. Ya esperemos que vuelva la conexión de ella. Bien, muchachos, ¿por qué la opción B? Profesor. Los que me comentaron. Adelante. disculpa lo interrumpa, lo mismo pasa con Yarladies, que se le cerró el Zoom y no la deja entrar. Que yo no la dejo entrar. No, el Zoom no la deja entrar. Ah, bueno, esperemos ahí. Apenas me salga la invitación de que entró, yo le permito el acceso enseguida. Y bueno, y además, eso no, y además es la B, porque, o sea, es literal lo que nos dice la gráfica con lo que nos dice la respuesta. Tenemos que ver el tiempo para ver cuál es la que cae primero, por lo menos la pelota N, que es la primera que cae en un lapso de tiempo menor que las demás. Después después la sigue la pelota M con un lapso de tiempo mayor a esta, pero menor a la que viene, y la última que es de un lapso mayor que las demás. Por eso la B. Listo, realmente aquí es claro, la respuesta es la B. Tal cual como nos estaba diciendo Joyver, ahí es la opción B. Porque aquí lo que tenemos son 3 objetos. Ah, bueno, tenemos a Flores que nos levantó la mano. Adelante, Flores. Profe, que esa pregunta es más que todo de lectura de gráfica. Es correcto, es correcto. No tienes que utilizar ningún conocimiento, solamente tienes que aprender, o bueno, tienes que saber leer una gráfica como tal para llegar a la respuesta. Es correcto, Flores, excelente. Eso en general es así, Flores. En la mayoría de preguntas de IFES, que tienen gráficas, claro está. Sí debemos interpretar ahí. Y bueno, tenemos en esta gráfica el tiempo como variable independiente y la altura como variable dependiente.
Entonces, ¿qué nos quiere decir esta gráfica? Nosotros nos están preguntando en qué orden llegan al piso. ¿Sí? Tenemos un edificio, yo les digo, un edificio de 30 metros de altura, y la gráfica a nosotros nos está dando los diferentes valores de altura correspondientes al tiempo en el que se encuentran. ¿Sí? Vamos a darle la palabra a Flores. Adelante, Flores. Disculpe que le interrumpa, profesor. Al compañero Steven Wetter se le fue la luz. Entonces, ahora que llegue él vuelve a entrar. Dale, dale, listo. Esperemos ahí, ya nos quedan solo 20 minutos de reunión. Pero vale, Flores, gracias. Bien, muchachos. Decíamos que ahí tenemos representado la altura con respecto al tiempo. Entonces, el que llega primero al suelo es el primero que llega a los 0 metros de altura. Es decir, el primero que llega a esta posición de los 0 metros. ¿Y en qué tiempo lo hace? El que lo haga en un tiempo menor quiere decir que llegó primero. Y así sucesivamente. Entonces la pelota N, que es la que se representa por esas líneas y los dos puntos, llega a los 0 metros en aproximadamente 1.7 segundos. Por lo tanto, de salida nosotros sabemos que N llega primero. N es quien llega primero. Y de las 4 opciones de respuesta, solo hay una que tiene N de primero, que es la opción B. Ya ninguna otra tiene. Entonces ya de por sí ya uno sabe que esa es. Sin embargo, uno hace el análisis. Después viene M, con las líneas cortas de color verde. Hasta los 2.5 segundos ellas demoran en llegar al suelo. Y por último, L, que demora aproximadamente unos 3.7 segundos. Al ver esa gráfica, todo concuerda para elegir que la respuesta correcta aquí es la opción B. Profe, ¿Sí? al compañero Barbosa que se le fue la luz. Pero yo creo que será que ellos viven en el mismo barrio. Como que Hay, sí. ajá, o sea, supongo, hay varios que se les ha ido. ¿Qué barrio es ese, muchacho? No saben, ¿no? Hay unos barrios que se les va la luz bastante. No, pero bueno, está bien. Sí, porque eso suele pasar. Bien, les decía que acá esa respuesta concuerda con lo que hemos analizado, tal cual como dijo Flores aquí. Bastaba con analizar bien la gráfica y ver que ese era el orden de llegada allí. Muchachos, con respecto a esta pregunta, ¿tienen alguna duda? De pronto Liz Quintero allí. Liz, que la veo dudando, que pensaba que era la D. Ah, de pronto Silent Gutiérrez. No, no tengo ninguna duda. O el señor José Mario Vázquez. Ya, profesor. Que si tiene alguna inquietud con esta pregunta. No, profesor, está muy fácil. Sí, esta pregunta es de esas que uno ve y de una. Sin embargo, siempre hago un llamado a la calma. Porque ustedes van a ver, créanme, cuando lleguen a las IFES van a ver muchas preguntas que se ven fáciles, pero calma, calma, que puede tener una cascarita ahí, como en la pregunta que vimos anteriormente. Esa del objeto. Solo tienes que ver la función del tiempo y ya. Es correcto. Bien, muchachos, vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta. Estas preguntas, estas son del componente de ciencia, tecnología y sociedad. Creo que son las 11:15. Sí, creo que nos da tiempo de responder al menos una, máximo 2 preguntas de estas. No estoy seguro si nos da el tiempo, pero bueno, yo creo que esta pregunta puede tomar un poco más de tiempo, sin embargo, vamos a tomarla, ¿sí? Del componente ciencia, tecnología y sociedad. Es una pregunta larga, hay que leer bastante aquí,
de la competencia de indagación. Como siempre, mi recomendación con esta es que se lea bien, que se lea inicialmente lo que les pide la pregunta y ya luego lean toda la pregunta con ese objetivo en mente. Entonces, en esta pregunta de indagación les dicen, ¿cuál sería una conclusión correcta según los datos? O sea, lo que hay que leer inicialmente es el enunciado enseguida, que lean el enunciado para que vayan claro allí a lo que les piden enseguida. El enunciado de este problema sería ese último párrafo que ustedes están viendo. Entonces leanlo primero y ya luego de hacerlo se van con el objetivo en mente a leer el resto del ejercicio. Hasta las 11:16. Listo, ya leyeron el enunciado, lo que les preguntan. No. Ah, sí. Espere, profesor. Ok, listo. Bien, muchachos, vamos a ir a la primera diapositiva y ahora sí empiecen a leer con ese objetivo en mente que ya han leído el enunciado. Vamos a volver. Yo creo que no nos va a dar tiempo, ¿saben? Porque es que vamos a las 11:25 ya es el reto. Ya es el reto de pre-IFES. Yo siento que tampoco, profesor. No creo que vaya a dar tiempo, la verdad. Vamos a yo creo ¿A qué hora? Sí, porque a las 11:25 ya se publica o debería publicarse el reto pre-IFES ahí en el Classroom de ustedes, que son 4 preguntas que deben dar respuesta ahí en quizzes, va a ser en quizzes. Entonces, ¿Hasta qué hora, profe? hasta las 11:25, ya son las 11:17. O sea, ¿qué tiempo límite tiene el examen? Ok, hasta las 11:45. Van a tener ese tiempo ahí. Yo lo programé a las 11:25 porque Classroom demora siempre unos minutos. Y bueno, ya de luego hasta las 11:45 es el plazo máximo. Entonces no creo que nos dé tiempo allí de leer y luego explicar. Entonces yo creo que por hoy vamos a dejar hasta aquí. Porque ya abordar otra pregunta, vamos a ver cuáles más están. Una que sea como más rápida. Esta puede ser una pregunta que se responde en el tiempo que nos queda. Entonces vamos a trabajar esta mejor. Adelante, Flores. Profesor, los compañeros que no tienen luz tienen una duda de cómo van a hacer el quiz y Bueno, coméntales enseguida, Flores, que les voy a programar eso a las 5 de la tarde. está bien, yo les digo. ¿Sí? Gracias. Vale, Flores, listo. Bien, muchachos, vamos a trabajar esta última pregunta ya por el día de hoy, ¿sí? Vamos a tomarnos, son las 11:19 hasta las 11:21 para leer esta pregunta. Creo que la pueden responder antes, pero adelante, hasta las 11:21. Ya, profesor. Enseguida. No pueden leer. ¿Verdad? Espere. Ya, profe. Son rápidos, son rápidos. Vamos a hacer un llamado a la calma, lean bien. Cuidado, nos va a pasar lo de la pregunta esa que se fueron por el metal enseguida. Entonces, leanla bien, estén seguros y márquenla.
Vamos a esperar hasta las 11:20 con 30 segundos, porque ya ahí tenemos un personal ahí con respuesta ya. Bien, muchachos, ahora sí. Para ustedes, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? La D. D. Escuché B. D. La D de dedo. Dedo. Ajá, la D. Bien, muchachos, ¿por qué es la opción D? Porque kilómetros es distancia y litros es Y vamos a leerla. Dice, un vuelo comercial que transporta aproximadamente 500 pasajeros por vuelo maneja una tabla como la siguiente para calcular el combustible necesario en cada trayecto. Entonces hay una tabla que está en unidades de kilómetros y la otra en litros. Y nos dicen, a partir de la información anterior, cuáles son los títulos apropiados para cada una de las columnas de la tabla. Esta es una competencia de uso comprensivo del conocimiento. Entonces esta pregunta, muchachos, básicamente lo que lo lleva es a buscar cuáles son esas palabras que deberían ir allí y se asocian más que todo a las unidades. Por ejemplo, nosotros medimos, para trabajar con kilómetros, nosotros sabemos que eso es una unidad de distancia o de longitud. Entonces, ya las primeras tres opciones que son área, bueno, la B también tiene distancia, y la C, la A y la C hablan de cantidad de personas y área, entonces no van por ahí, queda la B y la C. Luego nos vamos a la segunda columna y nos hablan de litros. Cuando nos hablan de litros específicamente, nosotros estamos hablando ya de una unidad de volumen como tal. Si fuera un tipo de combustible, ya nos estarían hablando con otros valores abajo, no serían esos valores numéricos, sino que serían, por ejemplo, ACPM o gasolina o cosas así. Y entonces, como nos hablan específicamente de la cantidad en volumen que están diciendo ahí, por tal razón la respuesta es distancia-volumen, tal cual como ustedes habían dicho. Era una respuesta que se respondía ahí rápidamente. Es correcta, la respuesta es distancia y volumen. Entonces, bien muchachos, por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí.